Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos a una nueva enseñanza del discipulado de doctrina básica. Este día vamos a estudiar la restauración de Israel. La restauración de Israel. Para eso le voy a pedir que me acompañe, por favor, a Romanos 11, versículos 1 y 2. Romanos 11, 1 y 2. Amén. Espero que ya tenga listo su cuaderno o donde anota. Se lo voy a decir cada vez que tengamos la enseñanza. Es bueno llevar anotaciones, hacer ahí sus apuntes. Es la manera de aprender. Y también es la manera para después, si tiene alguna duda, escribir y hacer la consulta y con gusto, ¿verdad? Así que Romanos 11, 1 y 2. Amén. Amén. Gloria a Dios. Permítame. Dice la palabra del Señor, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura? Como invoca a Dios contra Israel. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias a esta hora porque nos permite, Señor, estudiar, aprender de tu palabra. Atamos y sujetamos todo estorbo que se quiera levantar, Señor, para interrumpir, para molestar, para distraer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, Israel es la descendencia terrena de Abraham. Venimos de estudiar los hijos de la promesa, en el cual vimos los versículos bíblicos de la promesa que el Señor le había dado a Abraham y le dice, ¿ves las estrellas? Así será tu descendencia. Los celestiales, ¿ves la arena del mar? Así será tu descendencia. Los terrenales. Y veíamos allá en Mateo la invitación que se hizo que se había hecho a unos y decidieron que no querían aceptar. Entonces el Señor dijo, bueno, vayan a invitar a todo el que encuentre. Estos fueron dignos y aquellos fueron indignos, pero dice que dentro de los que invitaron habían buenos y malos. Entonces, Israel, que es la descendencia terrena de Abraham, fue declarada indigna por haber rechazado a Cristo. A raíz de esto, el Señor inició la formación de la simiente celeste. Cuando diga simiente celeste, estamos hablando de la iglesia. Amén. Entonces, pero llegará el momento cuando Dios inicie la restauración plena de Israel, porque va a haber una restauración. Entonces, podemos notar el trato de Dios con Israel, que este trato es diferente, ¿verdad? No es igual al trato que Dios tiene con la iglesia, su cuerpo, porque los primeros son terrenos y los segundos celestes. Amén. Entonces, Pablo describe en los capítulos 10 y 11, y que ahí le quede a usted de deber, de tarea, ¿verdad? Leerlos. Cómo Dios trata con Israel e inicia la narración diciendo que tiene gran tristeza. Amén. Que tiene gran tristeza y constante dolor en el corazón, porque siendo de ellos, la oportunidad, no la supieron aprovechar. Amén. Imagínense. Siendo de ellos, la oportunidad no la aprovecharon. Y pues también dentro del plan y del propósito de Dios estábamos usted y yo, ¿verdad?
seleccionados. Entonces, fíjese que en total son 3 grupos con los que Dios ha tratado. Primera de Corintios 10:32. Primera de Corintios 10:32. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Entonces, son 3 grupos con los que el Señor ha tratado: las naciones, Israel y la iglesia. Amén. Entonces, vamos a ver a continuación algo del segundo grupo, que es Israel. Amén. Israel. Y como primer punto, vamos a ver, permítame, le digo ahorita, 3 puntos principales, por los que llevan anotación, ¿verdad? Primer punto, la piedra de tropiezo y roca de escándalo. Regresemos a Romanos 9:33. Vamos a entender, tal vez algunos han leído este versículo u otros y tal vez no entienden esto, ¿verdad? Piedra de tropiezo y roca de caída. Amén. O piedra de tropiezo y roca de escándalo. ¿Qué es el primer punto? Romanos 9:33. Dice la palabra, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Dice en el versículo 32. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Y como está escrito, aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Piedra de tropiezo y roca de caída. Pero después dice, y el que creyera en él no será avergonzado. Entonces, ¿qué significa esto? Entonces, significa que cuando Isaías profetizó de esto, porque es una profecía de Isaías, amén, es una profecía de Isaías, se estaba refiriendo a Cristo, quien es la meta. ¿Cuál era el propósito o cuál era el propósito de la ley? Llevar a Cristo. ¿Cómo es que se salvaban en el Antiguo Testamento? Bueno, la salvación en el Antiguo Testamento era creyendo que venía el Mesías. ¿Cómo nos salvamos nosotros? Creyendo que el Mesías ya vino. Entonces la ley llevaba a Cristo. Ese era el propósito. Llevar a Cristo. Entonces, la profecía de Isaías se estaba refiriendo a Cristo, quien es la meta, el objetivo o el fin o el propósito de la ley. Sin embargo, Israel no reconoció en Jesús, al Cristo, por lo que tropezaron. Amén. A eso se está refiriendo. Literal, dentro de este primer punto, Israel tropezó porque buscó la justicia por obras y no por la fe. ¿Por qué tropezaron? Porque buscaron la justicia no por obras, buscaron la justicia por obras y no por la fe. Rectifico. Romanos 9, del 30 al 32. Ahí mismo estamos en Romanos 9. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por fe. Todo era por obras, mas no por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe. Amén. No por fe, sino como por las obras de la ley, pues tropezaron
en la piedra de tropiezo. Como está escrito, aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere no en él no será avergonzado. Entonces, el Señor vino a ser tropiezo porque Israel buscaba señales. Recuerde que el Señor dijo que esta era una generación incrédula porque quería ver señales. Y nuestra salvación es por fe. ¿Quién de nosotros, óigame, quién de nosotros vio la resurrección del Señor? Ninguno, pero creemos que resucitó. Muchos ponen en cuestión, ¿y quién escribió los libros? ¿Y cómo es posible quién fue los autores? Es que mire, cualquiera puede haber escrito cualquier cosa. ¿Cómo es que Lucas, que nunca conoció del Señor, escribió un evangelio? No, y le dicen a uno, ¿no cree que eso es algo ilógico? Y llegan a decirle muchas veces a uno, ¿no cree que eso es algo tonto? ¿Cómo es posible que Pablo nunca conoció al Señor, no estuvo en su tiempo? ¿Y cómo es que escribió y ustedes creen de eso que nunca vieron? Mire, ¿y por qué creemos? Por fe. Y eso que está aquí, que nos da vida, nos ha dado salvación. Para estos que no creen, al día de hoy es tropiezo. Y siguen haciendo obras, creyendo que por obras se alcanza la justicia, la salvación. Y nosotros, por fe, sin haber hecho nada, hemos recibido salvación. Entonces, el Señor vino a hacer tropiezo porque Israel buscaba señales. Primera de Corintios 1:22. Primera de Corintios 1:22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, pero los judíos ciertamente tropezadero. Para los judíos, déjeme volver a leer el 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Amén. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios. Más a los llamados, dentro de esos llamados también hay judíos como griegos, gentiles. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. También, Primera de Pedro 2:8. Primera de Pedro 2:8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Por qué se tropieza? Por ser desobedientes. Entonces, es necesario que nosotros podamos aprender y obedecer. Ya creímos, obedezcamos a su palabra, porque la justicia no es por obras, sino es por fe. Literal B. Para Israel fue escándalo porque procuraron establecer su propia justicia. Regresemos a Romanos, hoy Romanos 10. Romanos 10 del 1 al 3. Literal B, para Israel fue escándalo porque procuraron establecer su justicia.
Romanos 10, del 1 al 3. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces, el Señor los escandalizó porque les mostró que el celo de Dios que Israel tiene no es espiritual, sino carnal, porque no tiene un pleno conocimiento de Dios. Amén. Miren, aquí hay que entender de que debemos de tener cuidado de no perdernos, porque muchos de nosotros podemos llegar a ser celosos con las cosas de Dios. Pero una cosa, hermanos, es desenfocarse o perder la vista en lo espiritual. Amén. Entonces muchas veces en las iglesias queremos poner cosas como un celo. No, es que a la casa de Dios no tiene que venir maquillada. O el caso del hombre tiene que venir de sí, así y así y así. No estamos hablando de un libertinaje. No estoy hablando de que a la casa de Dios podemos venir como querramos. No estoy hablando de eso, hermanos. No lleguemos al punto de tener un legalismo. Pero que no perdamos de vista que lo importante es lo espiritual. Y que lo que entra y transforma lo interior se va a ver reflejado en lo exterior. Amén. Literal C. Israel fue declarado como pueblo desobediente y rebelde. Literal C. Israel fue declarado como pueblo desobediente y rebelde. Romanos 10, 21. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Entonces, porque aunque les predicaron el evangelio, imagínense la labor que se hizo, ¿verdad? No todos hicieron caso, porque no mezclaron la fe, ya que el Señor nunca los dejó sin el anuncio o el mensaje. Romanos 10, ahí mismo en Romanos 10, del 16 al 18. Dice: mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Amén. Oiga, pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Entonces, el Señor nunca los dejó sin el anuncio o el mensaje. Por esa razón, Israel fue declarado como pueblo desobediente y rebelde. Entonces, por estas tres razones mencionadas, ¿cuál? Que Israel tropezó porque buscó la justicia por obras y no por fe. Que Israel fue escándalo porque procuraron establecer su justicia y también fueron declarados rebeldes y desobedientes. El Señor prometió llamar a un pueblo para provocar a celos y se dejó encontrar por los que no le estábamos buscando.
Volviendo otra vez a Romanos 10, 19 y 20. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, ¿sí? Con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Mire qué misericordia. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Usted y yo, que éramos gentiles, ahora somos su iglesia, somos su cuerpo. Amén. Como le digo, le queda ahí de tarea, hermano, lea, hermanos y hermanas, lean el 10 y el 11. Amén. Y después de leer el 10 y el 11, vuelve a escuchar la enseñanza y va a ver que va a ir aprendiendo más. Es por esa razón que yo le digo, mire, anote siempre, tenga ahí sus anotaciones ahí y vaya escribiendo. Amén. Segundo punto, los remanentes salvos de Israel, y esto está en Romanos 11, 1 y 2. Los remanentes salvos de Israel. Romanos 11, 1 y 2. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Como invoca a Dios contra Israel, diciendo. Entonces, literal A, Dios no ha desechado a Israel. Sigamos leyendo Romanos 11, del 8 al 15. Como es escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean, y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y se sigue cumpliendo hasta el día de hoy. Porque usted habla con un israelita y mire, le empiezan a sacar un montón de cosas y no es esto. Como le digo ahorita, que dicen ellos, ¿cómo se va a creer de alguien que escribió? ¿Y cómo se puede? ¿Quién me dice a mí? Y fíjese, ¿quién me dice a mí que el Nuevo Testamento fue escrito? Porque para ellos el libro de Moisés, la Torá, los libros de Isaías, no, eso es sagrado, eso no se puede tocar, eso ha sido verificado por ellos, pero esto no. Y hablan contra los cristianos evangélicos, porque cristianos se dicen mucho, no, cristianos evangélicos, diciendo de que nosotros, etcétera, un montón, la iglesia cristiana, ¿verdad? Entonces, sigamos, versículo 9, y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Amén. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. Amén. Entonces, notamos aquí la operación que Dios hizo. Cegó a Israel mientras salva a los gentiles. Eso lo leímos ahí, ¿verdad? Entre el 8 y el 11 de Romanos 11. Entonces, la transgresión y fracaso de Israel sirvió para que Dios reconciliara al mundo, de tal forma que viniera a ser riqueza para el mundo y para los gentiles. Cuando el Señor forma a Israel, ¿cuál era el propósito?
que Israel fuera a predicarle a los demás pueblos, que llevaran su palabra, su mensaje. Y el error de Israel fue que ellos se creyeron superiores a todos, a tal punto de llamar al que no era judío gentil. Pero no crea que lo decían, son los gentiles. No, esta palabra de gentil es con desprecio. Pero ese desprecio se convirtió, en salvación para usted y para mí. Pero también un día el Señor va a tener que restaurar a Israel. Entonces, habiendo fallado Israel en obtener una correcta relación con Dios por sus propios esfuerzos, se endurecieron. Nos lleva, este proceso de endurecerse es la incredulidad. Entonces la incredulidad persistente y obstinada hizo caer la justicia de Dios sobre ellos. Amén. Entonces es muy, muy, muy importante. Literal B. Dios ha dispuesto salvar a Israel por remanente. Eso está en Romanos 11, del 5 al 7. Entonces, mientras Israel transgredía, mientras ha sido rebelde, el Señor ha ocupado esto para reconciliar al mundo, de tal forma que viniera a ser riqueza para el mundo y para los gentiles. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Al mundo. Me recuerdo en una ocasión que alguien me decía, no, es que dice, amó Dios al mundo porque solo los que son predestinados van a ser salvos. Y entonces todos los demás que no han sido predestinados, que no son iglesias, sino que son terrenales o reino, van a ser condenados. Sí, ya está predestinado. Entonces Dios formó o creó al hombre, a todos estos, para condenar. Sí. Y entonces Juan 3:16, ¿qué quiere decir? No, es que mire, oiga la explicación. Cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, es como cuando alguien no hace una reunión, ¿verdad? Y dice, ¿y quién llegó? No, llegó todo mundo. Mire qué exclusión, y no es así. Entonces, qué bendición es que no quisieron, pero usted y yo hemos sido salvos. Entonces, como le decía, literal B, Dios ha dispuesto a salvar a Israel por remanente. Romanos 11, del 5 al 7. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. O es gracia o es obras. Pero no se pueden mezclar. No es una u otra. No. Amén. Es una o la otra. Pero no puede haber un híbrido. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Entonces, Pablo enseña que ahora hay un remanente de Israel que, al igual que los gentiles, será salvo por gracia para que entre a formar parte de la iglesia, su novia. Amén. Parte del cuerpo de Cristo. Y esto es la iglesia judío-gentil. Entonces, dentro de este grupo hay un remanente. Porque la iglesia está formada de todos. No, es que la iglesia solo está formada de gentiles. No, está formada por judíos y gentiles que han sido escogidos. Vamos ahí a Romanos 9, 27 al 28. Romanos 9, 27, 28. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo.
porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Entonces, Pablo menciona al remanente de Israel que será salvo en la tribulación. Entonces, los remanentes están compuestos por aquellos que tienen la fe de Abraham y que por lo tanto son hijos de la promesa. Amén. Hijos de la promesa. Mire qué bendición, ¿verdad? Así como el tema anterior que estudiamos, los hijos de la promesa. Y nuestro tercer punto, la restauración total de Israel. Romanos 11, 25 al 27. Romanos 11, 25 al 27. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego de todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Entonces, la forma como Dios está tratando con Israel es un misterio. Pero me llama la atención, 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Amén. Que no se repita el mismo error que hizo Israel, volverse arrogantes. Y esto lo llevó a un endurecimiento. Entonces, la forma en como Dios está tratando con Israel es un misterio, por lo que Pablo llama a la reflexión para no caer en el error de desechar a Israel. No se puede, hermanos, desechar a Israel. Amén. Eso está en Romanos, ahí 11 siempre, de los versículos 16 al 24, para que usted lo pueda leer y así avanzamos en el tiempo. Entonces, Israel será restaurado en dos etapas. Amén. Pablo advierte a los gentiles contra la jactancia, que es lo que leímos en el versículo 17 y 18. Usted y yo no nos podemos jactar, no cometamos ese error de volvernos arrogantes. El orgullo, que está en el 19 al 21, y la arrogancia en los versículos 22 al 24. El rechazo a Israel es temporal, hasta que todos los que van a ser salvos entre los gentiles depositen su confianza en Cristo, que está ahí en el versículo 25. Entonces dije que va a ser restaurado en dos etapas. Literal A, Israel restaurado espiritualmente. Son dos etapas. La primera es espiritualmente. Y en este caso, la figura es Esdras, quien primero levantó altar. Amén. Entonces, primero tendrá que creer en Jesús y decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y literal B, Israel restaurado en territorio materialmente, ¿verdad? Que está la promesa. La figura es Nehemías, quien edificó los muros de la ciudad después que ya había altar. Primero fue el altar y después la restauración de los muros. Entonces, la restauración tiene que ser en dos etapas. La primera es espiritual. Tienen que creer en Jesús. Porque ya no es por esperar por señales, por manifestaciones. Ahora tienen que creer. Y cuando crean,
Entonces va a haber una restauración, como la figura de Nehemías, que después de que hubo altar con Esdras, se restauraron los muros. Entonces será restaurado el tabernáculo de David en Israel, que servirá para poseer los territorios perdidos en o de Israel. Amós 9, 11, 2. Amós 9, versículos 11 y 2. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto. Amén. Entonces, y luego de esto iniciará el reino, en donde Israel será cabeza de naciones, así como lo que acabamos de leer, ¿verdad? Es aquí donde Israel será injertado nuevamente en la vid. Romanos 9:23. Romanos 9:23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Y Romanos 11:23, 24. Romanos 11:23, 24. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, amén, si no permanecieren, sino que si salen de la incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para, volveros a injertar. La diferencia entre usted y yo, que somos gentiles, es que nosotros no pertenecíamos a la vid y fuimos injertados, ¿sí? Porque no era nuestra naturaleza, contra naturaleza. Amén. No éramos de esta naturaleza y fuimos injertados a la vid. Pero aquí está hablando, lo repito otra vez. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Voy a volver a leer el 24, para que veamos, vamos entendiendo un poco más. Dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, usted y yo éramos olivo silvestre. Decía el de la vid, pero hay varias figuras, ¿verdad? Hoy está hablando en el caso del olivo, también en el caso de la vid, etcétera. Pero no son figuras las que estoy ocupando. Entonces, no voy a decir, hermano, pero está hablando de la vid o del olivo. Hoy hablemos ahorita del olivo. Entonces, por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza, es decir, olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo. Amén. Nosotros que no éramos pueblo, fuimos injertados como pueblo. Amén. ¿Cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Amén. Entonces, Israel será restaurado dos maneras: espiritual y materialmente, con lo que tiene que ver el territorio, ¿verdad? Que un día van a llegar. Quiero concluir. Israel en la Biblia es una doctrina importante, porque de ellos nos vino Cristo, el Salvador, y porque Dios no los ha desechado, sino más bien está en su restauración plena. Amén.
La salvación, cuando dice la palabra, es que la salvación vino de los judíos. Y algunos lo malinterpretan, no, que los judíos, sino, no. Es que, ¿de dónde vino Jesús? ¿Dónde nació? De José, un descendiente de David. Y David, bueno, de Jacob. Y de Jacob, de Isaac, y de Isaac, de Abraham. Amén. Entonces, el no aceptar esta doctrina ha hecho que muchos caigan en el error de creer que Israel está fuera de los planes de Dios, apoderándose de ese nombre y de las promesas que solo le pertenecen a Israel. Un día va a llegar la restauración de Israel. Hermanos, y es de alegrarse. Amén. Claro, vemos al Israel de hoy y es muy lamentable, pues. Muchas cosas, todo lo que hacen, pues. Pero va a llegar un momento, así como llegó la restauración de usted, de su familia. Él tuvo misericordia de nosotros, que estábamos condenados. Y entonces, ¿a qué nos manda el Señor? A que tengamos misericordia. Amén. Entonces, y para concluir, quiero ocupar dos figuras aplicables a Israel. Primero, el hijo pródigo. El pródigo es la figura de la iglesia, que viene de la posilga y lo entran a la casa, lo bañan, lo visten y lo entran a la fiesta. Mientras el hermano mayor, figura de Israel. Amén. Despreció la casa y la fiesta al no aprovechar lo que el Padre le daba, por lo que fue cegado para que entonces entrara el pródigo. Usted y yo somos figura de este pródigo, Israel del hermano mayor. Y ambos somos hijos, y ambos somos descendientes. Amén. Y la otra figura es José y sus hermanos. José en Egipto les dio de comer a sus hermanos sin darse a conocer a ellos. Figura del trato que el Señor Jesús tiene a Israel, a quienes no les ha revelado porque están cegados. Pero llegará el momento cuando el Señor, al igual que José, se les muestre y se les dé a conocer. Amén. Aquí en la figura, el Señor, ¿verdad? Como figura de José. Y para ese entonces, José ya se había casado con Asenat, que es figura de la iglesia, su novia. Amén. Entonces, el Señor va a restaurar a Israel. Amén. Es el pueblo escogido por el Señor. Fue el pueblo que Él creó para Él. ¿Lo va a desechar el Señor? No. Amén. Y el Señor nos llama a qué? A que oremos por ellos. Va a llegar el momento de su restauración. El Señor los va a tratar. Pero ese Dios de misericordia, qué bendición. Mire, véalo de esta manera. Ellos no lo quisieron. Entonces el Señor dijo, bueno, ustedes no quieren como la invitación, ¿verdad? Al banquete, no quieren, salgan e inviten todos aquellos que quieran venir. Y ahí venían buenos y malos. Y usted y yo hemos alcanzado salvación, misericordia, promesas, bendiciones. Amén. Y pasamos de ser, ¿verdad?, el hijo pródigo a ser el hijo restaurado. Padre, te damos gracias a esta hora porque nos has permitido una vez más poder aprender y estudiar tu palabra. Bendice a mis hermanos que tengan una noche en la cual puedan descansar. Y gracias por permitirnos y darnos el privilegio de conocer de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no ser arrogantes. Ayúdanos a que siempre, Señor,
podamos comprender y entender que lo que tenemos es por gracia, no por obras, porque no nos ha costado nada. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, que pasen una feliz noche y que el Señor les bendiga. Nos vemos, seguimos el próximo miércoles, ¿verdad? Con el discipulado de doctrina básica. Mañana miércoles seguimos con nuestro estudio bíblico y el domingo a las 8:30 nuestro culto general. Dios les bendiga.